Hola, bienvenidos a la Zona Ecléctica. Mi nombre es Gerson Pérez. Muchísimas gracias una vez más por su voto de confianza. Y seguimos aquí en un episodio más de Crítica Retro. El día de hoy hablaré de una de las películas más importantes no solo en la historia de la animación, sino del cine en general. Cuando escuchamos el nombre Disney, lo primero que nos viene a la mente es este corporativo gigante que se ha expandido exponencialmente comprando franquicias de prestigio tales como Marvel, Star Wars o más recientemente la Fox. Sin embargo, las cosas no siempre fueron así, el proceso fue demasiado largo y me atrevo a decir que el legado de esta compañía debe su existencia a su primer largometraje animado estrenado en 1937. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Blancanieves. Pero antes de llegar a Blancanieves se tuvo que pasar por un filtro de tiempo y por mucho trabajo para llegar a ello. Pongámonos rápido en contexto. En 1923 se funda Walt Disney Studio bajo el nombre Disney Bros. Studio por los hermanos Walter Disney y Roy Disney. En esta primera época, la compañía produjo una serie de cortometrajes llamados Comedias de Alicia, donde combinaban animación y acción real. Estos cortometrajes estaban basados libremente en la novela de Lewis Carroll, una novela que este estudio retomaría más tarde en 1951. Un momento, no puedes irte de la fiesta sin tomarte una taza de té. Pero no puedo quedarme. No puedes desairarnos, tienes que acompañarnos al té. Sin embargo, uno de los proyectos más importantes en esta época para la compañía se dio en 1928 con el cortometraje animado llamado Steamboat Willie, pues este representa el primer cortometraje protagonizado por la figura más icónica de la compañía, Mickey Mouse, aunque meses antes ya había salido este personaje en un cortometraje llamado Plain Crazy. Sin embargo, Steamboat Willie fue muy importante ya que también representó uno de sus primeros cortometrajes sonoros y la figura de Mickey Mouse manejando este bote se convirtió en una imagen icónica. Otro antecedente importante para la creación de Blancanieves fue el corto de animación llamado Árboles y Flores de 1932. Este fue el primer cortometraje de animación producido enteramente en Technicolor. Recordemos que en los inicios del séptimo arte el cine era en blanco y negro y los cineastas añadían colores a sus producciones artificialmente, coloreando a mano cada uno de los fotogramas en el celuloide, y eventualmente se fueron creando diferentes técnicas para dar color a las producciones, pasando desde el tighting, que básicamente era cubrir los fotogramas de un color uniforme y determinado, pero el Technicolor fue la técnica más importante en este lapso de tiempo. Películas como Las aventuras de Robin Hood de 1938 y El Mago de Oz de 1939 son dos ejemplos notables de los alcances maravillosos de esta técnica. Cabe aclarar que el primer largometraje de animación no se le atribuye a Blancanieves, es el primer largometraje de esta compañía. Sin embargo, el primer largometraje de animación se le atribuye al argentino Quirino Cristiani por su película El Apóstol de 1917. Pero el impacto de Blancanieves en el mundo fue tan grande que logró eclipsar todo lo que había existido antes de ella. Pocas veces una película de animación ha trascendido las barreras del tiempo para convertirse en un ícono inexorable de nuestro imaginario colectivo. Pero bueno, vamos por pasos. Blancanieves es en principio un cuento escrito por los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm eran un par de escritores y filólogos y eruditos alemanes que tienen en su haber una colección privilegiada de cuentos entrañables, entre estos Rapunzel, La Cenicienta o La Bella Durmiente, los cuales eventualmente también fueron parte de la filmografía selecta de Disney. Uno de los principales cambios a la hora de adaptar este cuento fue la modificación del tono. Las películas de Disney funcionan como fábulas con moralejas, con una arraigada moral tradicionalista. De ahí que estas siempre tienen prácticamente el mismo final, la princesa y el príncipe viviendo en un castillo felices para siempre. Y aunque este último elemento puede parecer anticuado y conservador bajo una mirada progresista, lo cierto es que esto responde más a una cuestión metafórica que a una de
adoctrinamiento. No es que Disney fomentara la idea de que las mujeres tenían que ser salvadas por un príncipe, sino que el príncipe funciona como un elemento simbólico de la paternidad. En los cuentos de los hermanos Grimm, las princesas no reviven por un beso y este terminó siendo un recurrente en la resolución de las películas de Disney, pero este beso es una metáfora de la adultez misma. Cuando el príncipe besa a la princesa, se muere la niña y despierta la mujer. Es por eso que la mayoría de las princesas no tienen una figura materna y tienen que lidiar con una madrastra que les imposibilita la vida. Para la madrastra de Blancanieves, la belleza de esta le representa una amenaza sobre su juventud misma. El espejo no representa su vanidad, sino una extensión de su locura y una falta de estima sobre su persona. El príncipe es, a su vez, también una representación arquetípica del padre, ya que este casi no sale en la película, apenas emite un par de frases, su participación es casi anecdótica y a pesar de esto llega para salvar a la princesa de la muerte, lo cual, como ya mencioné, es una representación simbólica de la liberación que uno tiene ante el amor. La película comienza como si fuera un cuento, de hecho vemos literalmente el libro que se abre y comienza toda la tipografía del cuento que nos va a ser contado. Y pasamos de esto a este enorme plano general del castillo que se acerca poco a poco hasta una de las ventanas. Este plano introductorio se repetiría años más tarde en La Bella y la Bestia. La película inicia luego con la escena del espejo, no se toma su tiempo, va directo al grano. Cualquier otra película hubiera desarrollado la historia poco a poco, dándonos pistas previas para anticipar la locura de la reina, y sin embargo Blancanieves comienza con el conflicto central de la historia, lo cual es una decisión muy osada y que supieron manejar brillantemente. Esta película, a pesar de estar basada en un cuento de hadas, se maneja por diferentes géneros, pasando desde la tragicomedia, el género musical y, por qué no, hasta el género de terror. La secuencia de Blancanieves perdida en el bosque es una secuencia de horror en su estado más puro, donde el diseño de los decorados, en este caso los árboles, adoptan formas retorcidas y distorsionadas a un nivel expresionista que acentúan el miedo y la paranoia de Blancanieves. Un dato curioso es que la película Suspiria de Dario Argento toma mucho de su inspiración basándose libremente en esta película de Disney, no solo en su estética, basada 100% en colores saturados, sino en la misma historia de una bruja escondida bajo una máscara de nobleza. Y me parece bastante curioso porque cuando uno ve Blancanieves y Suspiria no podrían ser películas más diferentes, y sin embargo esta película infantil terminó siendo la base de esta obra que rinde culto a la brujería y al oscurantismo, una gran película de brujas. Hoy en día esto parece bastante inocente, pero en su momento Blancanieves contaba con imágenes genuinamente aterradoras. Tanto la escena del bosque como la transformación de la bruja generaban un terror profundo en los espectadores. También es curioso el diseño de los personajes. El rostro de Blancanieves, por ejemplo, se muestra tan terso y pálido que sus facciones apenas y son notables, a diferencia de la reina, que tiene rasgos mucho más definidos, y esto se debe en parte a que se tomó el rostro de la actriz Joan Crawford como referencia para el diseño de este personaje. Pero Blancanieves no hubiera funcionado sin sus 7 coprotagonistas, y es que una vez que los enanos aparecen en escena, la película cambia de tono y sube progresiva y vertiginosamente. A partir de este punto, la película nunca baja de ritmo, ya sea por los números musicales, los chistes visuales o por cada uno de los elementos cómicos que van de la mano con las personalidades de los enanos. Dichas personalidades no solo definen el carácter de cada uno, sino que son intrínsecos a su persona, adoptando cada uno el nombre del rasgo que los define. El personaje que es feliz se llama feliz, el personaje que es tímido se llama tímido, y así sucesivamente. A excepción de Doc, el cual rompe con este juego entre nombre y carácter, pero su nombre funciona para dejar en claro su liderazgo. Estas personalidades parecieran que están puestas al azar, pero una vez más funcionan de manera simbólica, siendo que los enanos son fragmentos de una persona con todo tipo de emociones, contradicciones, enfermedades y fobias. Ninguno de los enanos se muestra como un humano completo, todos tienen solo un rasgo que los define, y Blancanieves busca a un hombre con todos estos rasgos puestos en una sola persona.
De aquí que todos los enanitos están enamorados de ella, pero ninguno se encuentra a su altura. Como ya lo mencioné, esta película pasa por diferentes géneros y tal vez una de las escenas más conmovedoras es cuando vemos a Gruñón romper en llanto por la muerte de Blancanieves, un personaje que a lo largo de la película se muestra resistente ante sus encantos, pero que al final se quiebra de manera desmedida en una transición de carácter que le otorga una complejidad única a este singular personaje, pasando de la amargura a la tristeza y a la eventual felicidad, dejando en claro que todos estos personajes, a pesar de tener un rasgo que los define, no dejan de ser personajes complejos. El tiempo ha tratado bastante bien a este clásico. Se nota el amor y la dedicación que se le dieron a esta película, que por cierto Blancanieves fue una de las primeras películas que vio Walter Disney, con una versión muda de 1916 protagonizada por Margarita Clark. Como ya lo mencioné, Disney era un hombre sumamente perfeccionista que le gustaba involucrarse en cada parte del proceso. Incluso él fue la voz oficial de Mickey. Shh, Pluto. You don't want to get thrown off, do you? Be quiet and I'll let you out. We fooled him. Oh, yeah? Entonces Disney, bajo este espíritu perfeccionista, reunió a todos los involucrados y actuaba frente a ellos cada una de las escenas. Se hicieron cientos de bosquejos para lograr capturar al público durante más de una hora. De hecho, este era un miedo latente para la compañía. Temían que el público no soportara ver dibujos animados durante un largo periodo de tiempo y pensaban que la gente simplemente se iba a hartar y se iban a salir de la sala, por lo que a cada uno de los creativos se les pagaba una cantidad de $5 si aportaban una idea para la película. Ellos te pagaban por un chiste. Si era un buen chiste, obtenías $5, que es como ganar 50 o 100 de hoy. Recuerdo que vendí un par cuando los enanos entran en la recámara a hurtadillas y se asoman por la orilla de la cama. Conforme van subiendo, sus narices saltan sobre la orilla una a la vez. Bup, 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 bup. Ese fue mi chiste. $5. Todos y cada uno de los departamentos se involucraron hasta la médula, probando con todo tipo de colores, acciones y todo lo que hiciera falta. Los animadores analizaban minuciosamente cada matiz en el movimiento humano para plasmarlo en los personajes. Se hicieron modelos tridimensionales de los escenarios para no escapar a ningún detalle de esta producción. De cada 4 escenas que hacían, a veces tiraban 3 a la basura y no quedaban en el montaje final. De hecho, pueden encontrar varias de estas escenas eliminadas en YouTube y en diferentes redes. Ahí se encuentran disponibles. Por ejemplo, la escena donde Blancanieves les está contando a los enanitos cuál es su príncipe ideal, se tenía planeado como toda una escena onírica donde ella se viajaba en un sueño, pero al final pensaron que era mucho más prudente que solamente ella cantara una canción y viéramos las reacciones de los enanitos ante la ilusión de Blancanieves. El estreno de esta película casi le provoca un ataque de nervios a Walt Disney. Habían muchas expectativas y ninguna al mismo tiempo. La película se estrenó ante una audiencia enorme en el Teatro Carthay Circle un diciembre 21 de 1937. Y la respuesta fue inmediata. La película tuvo una ovación de pie. La crema innata de la sociedad hollywoodense volteaba por primera vez a una producción de dibujos animados. La escena donde los enanos se acercan al féretro ante la muerte de Blancanieves causó una conmoción enorme en la sala. Y aunque esta película partiera de una premisa bastante sencilla, la verdad es que es una película que fue muy adelantada para su época. La muerte tan tácita de un personaje, la muerte de la bruja, que se le cae una roca encima y los buitres empiezan a merodear alrededor de ella. Este tipo de escenas eran bastante fuertes para la época. Es una película que está muy bien pensada y siempre he pensado que las películas para niños no tienen que ser condescendientes con ellos y tiene que funcionar a un nivel que pueda verla y disfrutarla toda la familia, ya que a pesar de que las películas son dirigidas para ellos, al final de cuentas los que pagan el boleto son los adultos. Y qué mejor que una película que puedan disfrutar tanto grandes como niños. Esta película está plagada de chistes que pueden entender desde el niño más pequeño y escenas lo suficientemente cargadas de emoción para que los adultos puedan también sentirse conmovidos. Durante 87 minutos la gente rió y lloró por partes iguales ante el primer cortometraje de un estudio que hoy en día sigue creando universos mágicos y sigue conmoviendo a chicos y grandes en todo el mundo.
Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Espero que este video les haya gustado. De ser así, por favor, suscríbanse y compartan y déjenme en la caja de diálogo si gustan que hable de otra película y yo lo estaré haciendo con bastante gusto. Mi nombre es Gerson Pérez, esta es La Zona Ecléctica. Nos vemos en una emisión más. Muchas gracias.